Muy bien, bueno, y continuamos hablando de un tema, bueno, muy vigente en nuestro país. Bueno, precisamente estaba chequeando que hoy el Gobierno Nacional realizó una proyección desde la Dirección Nacional de Migraciones y estima que casi 2 millones de argentinos se fueron del país desde el año 2013. Una cifra realmente preocupante, podríamos decir, y consistente, ¿no? Pero vamos a contarles un poco el proyecto de este grupo de amigas psicólogas que desarrollaron justamente para hacer este acompañamiento, ¿no? En este complejo proceso de emigrar, irse del país. Estamos en contacto con la licenciada Jimena Nieva, integrante de este proyecto. ¿Cómo está, Jime? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Jime, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, un placer tenerte por acá. Bueno, mencionábamos, ¿no? Realmente es altísima la cifra de argentinos que están, que ya están en un proceso migratorio, que se fueron del país del año 2013, lo decíamos, casi 2 millones de argentinos y también dentro de ese número, muchísimos pensando en hacerlo, ¿no? Y con un montón de inquietudes. ¿Cómo es que surge este proyecto justamente en el que ustedes deciden hacer este acompañamiento integral hacia esas personas, hacia esas familias? Bueno, buenas tardes. Comenzamos con este proyecto, como decían recientemente, de que somos 3 psicólogos egresados de la UNC, tanto profesionales, también colegas y amigas. Y surge pensando también en la actualidad, que muchas veces, estamos en contacto con sobreinformación sobre vivencias de otros, tanto por ejemplo, en Instagram, en TikTok, y pensamos un poco en este proyecto de esta idealización también que se muestra en las redes, y pensando también que lo que nos muestra también es una parte de la realidad, ¿no? De lo que uno quiere mostrar. Y empezamos con este proyecto acompañando a personas, digamos, a principio de año, separando un poco de lo que se muestra en las redes y pensando también que esto, como son vivencias propias, de dejarlo conocido y en aventurarse a otros lugares y forjando como diferentes objetivos de acuerdo a la persona, ¿no? Psicológicamente podríamos definirlo como un proceso, Jimé, me comentabas, que comienza cuando esa persona empieza a imaginar como posible, ¿no? Esa situación de irse a vivir a otro país. ¿Cuándo comienza ese proceso? Sí, cuando se empieza a imaginar, cuando se empieza como a proyectar también. También pensamos que no es como algo fácil en dejar cosas e irse como un día al otro, ¿no? Sino que una persona construye cosas, su lugar, vínculos, tiene su trabajo, tiene su vivienda, entonces también se empieza como a dejar cosas, ¿no? Entonces también es un proceso de duelo. ¿Y cómo continúan las diferentes etapas justamente de ese proceso de emigrar? Sí, es de acuerdo también, una etapa previa, que también de acuerdo a los objetivos de cada persona, ¿no? Lo que se quiere, como lo que se quiere proyectar también en el otro lugar. Por ejemplo, hay personas que quieren migrar un ejemplo, a España, porque es una lengua conocida. Hay otras personas que quieren, aventurarse un poco más, irse a un lugar un poco más, el inglés, por ejemplo, ¿no? A nuevos desafíos. Y también, lo que recién te decía, esto de ver los objetivos. Y también, hay cosas que no se van como a poder controlar, ¿no? Hay cosas que pensamos de cierta forma, que hay personas que quieren ir a muchos jóvenes, estamos acompañando a muchos jóvenes, que estos jóvenes, algunos van con querer homologar títulos, de otro lado, otro a querer como a buscar desafíos, ¿no? Entonces esta etapa previa que también trae muchos miedos, muchas ansiedades, muchas preguntas, frente, a cosas que no sabemos mucho, que muchas veces que nos va como a deparar, ¿no? A ese lugar. Y muchas veces... Sí.
No, que muchas veces se idealiza una cuestión y bueno, y cuando llegan allá y sobre todo están lejos, con una cuestión, bueno, emocional, las emociones a flor de piel, es como que bueno, quizás es necesario tener un acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque bueno, están lejos, están con las cuestiones y a lo mejor no es lo que parece, lo que creía. Sí, totalmente, porque, bueno, la familia está lejos, nuestros amigos están lejos también, ¿no? Entonces, el estar allá también es otra etapa, el llegar y también, bueno, en esos objetivos también se puede como reestructurar y adecuarse a esa realidad, ¿no? Nos parece como prioritario también en el previo y en el durante de la migración tener un acompañamiento de salud mental, porque bueno, la salud mental es parte como integral de la salud en general, ¿no? Y me parece que puede ser clave justamente estar, bueno, fortalecido psicológicamente para llevar adelante, bueno, esta etapa que puede ser muy compleja, ¿no? Y que puede ser más sensible en uno u otro aspecto de acuerdo a la personalidad, ¿no? De ese individuo. Pero contanos un poco de las experiencias que están teniendo en estos acompañamientos que se realizan, me imagino, de manera virtual. Bueno, ¿cuáles son las vivencias? ¿Cuáles son los requerimientos en general? Sí, muchas veces, bueno, actualmente estamos, por lo que decía recién, acompañando a muchos jóvenes, el querer como aventurarse a esto de vivir en otro lado, también frente a los desafíos se fortalecen algunos recursos que uno no tiene como en cuenta o presentes en el día a día, y también esto de dejarlo conocido frente bueno, a la incertidumbre, ¿no? Muchos argentinos estamos acompañando ahí en España, en Italia. También, bueno, empiezan como a forjar redes, tanto que de sus grupos argentinos en otro lado, ¿no? Buscar un poco esto de las redes de apoyo. Tanto acá, obviamente, de lo que de uno construye antes de irse, y también allá las nuevas redes en el lugar nuevo donde uno quiere ir a construir, ¿no? Y supongo también que es bueno importante esto de la preparación previa, porque a lo mejor se va con un objetivo establecido, pero bueno, quizás, bueno, como decíamos recién, llegamos y la realidad no es como la teníamos pensado, entonces decir, bueno, tener ya planificado un plan B o otras alternativas para ir tratando de buscarle, porque bueno, al estar lejos y al haber tomado esa decisión es importante también decir, bueno, ¿qué otras alternativas puedo llegar a tener? Totalmente, totalmente, porque la realidad lo que nos encontramos muchas veces es diferente, ¿no? Entonces nos parece también importante como flexibilizar esos objetivos. Por ejemplo, muchas veces se quiere ir como a realizar la ciudadanía en otro lado y se piensa que, bueno, que se tramita en tanto tiempo porque un conocido o un amigo o lo bien, y la realidad que a uno le puede resultar en otro un tiempo más prolongado, ¿no? Sí, entonces o quizás eso genera también frustraciones y bueno, y decepciones, y bueno, eso se tiene que volver a acomodar, ¿no? Sí, o quizás si ya se tiene un título acá y se ejerce una profesión en la Argentina, al viajar a otro país a lo mejor no se trabaja de la misma manera, es más difícil homologar el título, entonces bueno, quizás es más difícil conseguir un trabajo de la profesión de la que se estudió, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también al principio se tendrá como, por ejemplo, de trabajar de otra cosa, ¿no? Claro. De que estés fuera de nuestra profesión. Entonces, bueno, eso también genera otras adaptaciones, digamos, y otros. Pero ¿De qué depende, eso Jimé? también es como... Sí. Sí. Perdón, ¿de qué depende justamente que sea un proceso exitoso, ¿no? Que logre esa persona, bueno, justamente lo que esperaba y más, ¿no? Hay variables, hay herramientas que son claves justamente para que ese proceso, bueno, se afiance, llegue a su etapa, bueno, final de una manera exitosa, podríamos decir, o en buenos términos. Sí, pensemos un poco también en los procesos de adaptación y los recursos de cada persona que tiene, ¿no? O también las idealizaciones que se tiene, como frente a los problemas o frente a los conflictos,
qué herramientas tenemos cada uno para poder afrontar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si voy y yo tengo el idioma inglés como un nivel avanzado y voy a un lugar que se habla constantemente inglés y es algo que no es mi vida cotidiana y me desafía eso, claro. Bueno, no me puedo volver a actuar desde en el primer problemática que me aparezca, ¿no? Sino que cómo uno se va adaptando o también pensando que si ese no es el lugar que yo quiero, ¿a dónde sí me quiero ir, no? Como también como el lugar de que uno piensa a dónde va, no tiene que ser exactamente como algo fijo. Sí. Claro. Y también pienso en familias completas que deciden dejar su vida acá e ir viajar con sus niños. Claro, porque es muy diferente el proceso cuando se da en una etapa claro. Bueno, quizás mucho más jóvenes que cuando llega una familia constituida o muchas veces cuando ya llegan a otra etapa de la vida, ¿no? Exactamente, entonces deciden mayores. Y bueno, ya ahí las responsabilidades son otras, las expectativas supongo también son otras. Y las capacidades de adaptación y las también, capacidades, ¿no? de adaptación al idioma. No es lo mismo cuando uno es joven, adolescente, que somos como más esponja, cuando uno ya es un poco más grande, más reacio a ciertas cuestiones, a ciertos estilos de vida también, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ahí en la página de Diván Viajero en Instagram tenemos varias entrevistas de diferentes personas que han emigrado y bueno, tuvimos también una entrevista con una persona una mujer que ha migrado en pandemia con su familia, digamos. También como cuando se viaja en familia, no es solamente uno que va como en buscar un camino, sino como es una migración grupal. Y más cuando hay niños, ¿no? Eso te iba a decir, los también niños... es como un proceso de adaptación para ese niño. Ese niño que empieza el colegio en otro lugar, que tiene que hacer nuevas amistades, que tiene que dejar su estilo de vida, sus actividades, ya su rutina y armar toda una rutina nueva en otro lugar. Totalmente, totalmente. Y aparte, no solamente la migración de los padres, digamos, los cambios de los adultos, sino acompañar a ese niño que también en esos procesos de adaptación va a tener conductas regresivas, como esperables, digamos, ¿no? Entonces, como es otro tipo de acompañamiento también a esas personas que migran en familia, que muchas veces se busca un poco de esa perspectiva como más de estabilidad económica. Tal cual. Pienso que qué importante y qué valioso contar con este tipo de contención, ¿no? A la distancia, bueno, en momentos a lo mejor muy sensibles, contar, bueno, con esta asistencia psicológica para llevar adelante de la mejor manera un proceso que, bueno, en muchos casos puede ser más corto, más largo, pero que todos están buscando realmente adaptarse finalmente a un nuevo estilo de vida, a un nuevo lugar. No sé si mejor o peor, pero quizás en muchos casos buscando nuevas experiencias, ¿no, Jimé? Sí, totalmente, sí. Por eso, bueno, creamos este espacio que acompañar en lo virtual que nos permite, por suerte, hoy la tecnología. Así que, y bueno, es un espacio nuevo, recientemente, bueno, este año, así que... Bueno, muy contentas también. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por este interesante proyecto. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Un beso para vos y para el resto del equipo, Jimé. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Por favor, gracias. Un abrazo. Chau, chau.